Bueno, seguimos por aquí en el espacio de cita con los expertos, sí. Lo que pasa es que, pues, bueno, el doctor Ángel García para mí tiene buen sentido del humor. Y desde el punto de vista de la medicina, usted que es especialista en la medicina interna y yo en el ámbito de la psique, pues si no tenemos psicohumor y no llevamos eso por la vida, pues tampoco... Ah, doctor, ¿qué opina usted de eso? Mientras no me pongan a hacer TikTok, vamos bien. Excelente. Bueno, en el segmento anterior estábamos hablando sobre las emergencias. Doctor Ángel, ¿es lo mismo hablar emergencias médicas para la atención, digamos, primaria preventiva, si lo podemos decir así, en los niños, en los adolescentes o en el adulto mayor? Precisamente ahí regresamos a lo que hablábamos en el segmento anterior de los protocolos, ¿no? El tipo de evaluación al final de cuentas sigue siendo la misma. Lo que va a cambiar es que quizás el tipo de emergencia es muy diferente de acuerdo al grupo etario en el que uno se esté moviendo. Me explico, un infarto de miocardio, que es una emergencia, muy probablemente sea muy rara, por no decir que inexistente, en un niño. Mientras que, por ejemplo, la obstrucción de vías aéreas por un objeto que se introduzca en un niño, es muy raro accidentalmente, es muy raro verlo en un adulto. Entonces, la atención de la emergencia depende de varias cosas, ¿no? Primero, depende precisamente de cuál sea el órgano que esté en riesgo. ¿Es el corazón? ¿Es el cerebro? ¿Es la vía respiratoria? ¿Es una fractura? ¿Es una cortada, por ejemplo, donde el paciente se esté desangrando? Y evidentemente el tipo de abordaje también va a depender no solamente de la condición del órgano que está en riesgo, sino de la condición en la cual el paciente se ve involucrado. ¿Me explico? No es lo mismo un paciente que tenga, por ejemplo, lo que normalmente conocemos como una trombosis cerebral, que es un paciente que está en su casa y constituye una emergencia, a, por ejemplo, el paciente que tiene traumatismos múltiples, que tiene múltiples golpes que ponen en riesgo su vida, que está compactado dentro de un vehículo, dentro de un carro. Ahí las circunstancias cambian totalmente, ¿no? Correcto. O por ejemplo, si hay un derrumbe o una desgracia natural, en donde usted tiene que ofrecer atención de emergencia a alguien que está, por ejemplo, tapiado, ¿no? Es muy sui generis la situación, en todo caso. Claro, porque precisamente a pesar de que el tipo de protocolo o de asistencia o de evaluación sigue siendo la misma, independientemente de la circunstancia es la que determina cómo se hace ese tipo de evaluación y qué tipo de abordaje en cuanto a su resolución se le puede dar. Correcto. Sí, de todas maneras, a los que nos siguen por este espacio de Psicosanar, vamos a abrir nuestro chat interno para que pues nuestros seguidores les hagan algunas interrogantes, ¿no? Sobre todo con esta parte de la emergencia, porque desde el punto de vista sociocultural, si hablamos en el estado Táchira, hablar de emergencia siempre acudimos a esos primeros remedios caseros, o lo que escuchamos en la abuelita, ¿sí? O lo escuchamos en familiar, sobre todo cuando hay una cortadura, por ejemplo, o hay un evento, digámoslo así, si se puede decir, usted es el especialista, para cubrir precisamente eso que día a día pues tenemos en la casa, en el hogar, el dolor de cabeza, se desmayó, ¿qué hacer, no? Rápidamente, doctor Ángel, en esas circunstancias, desde el punto de vista médico, lógicamente. Por eso te comentaba yo que lo que determina el tipo de asistencia va a ser o está en relación a las circunstancias en las cuales la persona tenga la situación de emergencia, ¿no? No es lo mismo, volvemos no solamente a las circunstancias, póngale, si es un accidente, si es un desastre natural o si es algo que ocurre dentro del ambiente urbano, también tiene que ver incluso la distancia que hay entre el sitio donde ocurre la emergencia y el sitio de atención médica, ¿no? Póngale que de repente tú estuvieras en una aldea por allá en Pregonero y donde se le puede prestar la asistencia correcta para eso es aquí en Sector, por ponerlo por ejemplo, ¿no? Pero básicamente incluso hay emergencias que quizás la gente no la perciba como tales y en realidad son situaciones en las cuales hay que pegar carreras. Por ejemplo, ponle que tu papá que tenga 71 años empieza de repente a hablar torcido o empieza a hablar chueco o se le tuerce la cara. Que de repente la gente puede pensar que se está echando los palos, cualquier circunstancia que de repente no la asocien con una emergencia. Entonces, cuando ocurren ese tipo de situaciones, lo importante es
precisamente darle solución incluso hasta antes de la primera hora de la aparición de los síntomas para poderla resolver. Quizás muchas condiciones cotidianas no representan eso, ¿no? Una cortadura mínima o alguna cosa así, pero cuando se alteran ciertas cosas, sí tiene que entender o el paciente o el entorno de la persona que hay que pegar carreras, que hay que actuar de forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, de forma preventiva, digámoslo así. Acuérdate que, a ver, aquí es como difícil decir que es preventivo y que es correctivo, ¿no? Que es curativo, porque precisamente si usted previene, pues está curando, pero si cura, está previniendo. Desde el punto de vista, por decirlo lingüístico, ¿no? Precisamente en eso se habla de, por ejemplo, prevención primaria, prevención secundaria, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante? Uno, que el entorno del paciente o la persona que está sufriendo alguna condición sepa que hay signos de alarma. Los signos de alarma precisamente llaman la atención o alertan